Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Aquí estoy nuevamente en este inicio de semana para continuar con nuestra reflexión de la carta de Pablo a los Romanos, y en esta ocasión pues vamos a ver uno de los últimos capítulos, el capítulo número 14, un capítulo muy interesante, también un poco controversial. Pablo ha venido hablando, para hacer una recapitulación, en los últimos capítulos acerca de la vida práctica de la fe, cómo se vive el evangelio, qué cosas deben de estar presentes en la vida de todo aquel que ha creído en Jesús, que ha sido justificado por la fe. Y bueno, nos ha venido hablando del trato que debe haber entre los cristianos como parte de un cuerpo que ya de por sí es diverso en su operación, pero que debe de estar unido por un amor perfecto. Debe haber humildad, debe de haber una adoración profunda. Y bueno, en el capítulo anterior hablaba acerca de el trato que debemos de tener hacia la autoridad civil y nos enseña que debemos de respetar a nuestras autoridades porque han sido puestas por Dios, y que siempre y cuando no nos inciten a desobedecer la voluntad de Dios, les debemos respeto, les debemos tributo, les debemos todo lo que se ha impuesto sobre nosotros, siempre y cuando, como decía, no debiliten nuestra fe y nuestra ética como cristianos. Y en esta ocasión el apóstol Pablo regresa al ámbito de la iglesia para tratar un tema muy importante para el cuerpo, sobre todo en el contexto del Imperio Romano en el que se encontraban los lectores de esta carta, ¿verdad? Y el apóstol sabía que la iglesia en Roma estaba compuesta por muchas clases de personas que tenían distintos contextos culturales. Por un lado estaban los judíos, que habían creído en el evangelio, pero que venían de un fuerte contexto religioso que estaba caracterizado por la abstención de muchas cosas que podían significar impureza ceremonial. Debemos recordar que el judaísmo estaba compuesto de un gran número de rituales, celebraciones y observancias religiosas, como por ejemplo abstenerse de ciertos alimentos como la carne de puerco, o no mezclar leche con carne, etcétera, etcétera. Ellos habían aceptado el mensaje de Jesús, sin embargo, aún conservaban algunos aspectos de su cultura y de sus costumbres. Por otro lado, estaban los gentiles, que no venían tal vez de un trasfondo religioso tan estricto o con las mismas observaciones rituales. Su cultura era más abierta, y cuando creyeron en Jesús pues no tuvieron tanto conflicto con entender la salvación por la fe y las doctrinas fundamentales, dado que, como dice Pablo, la salvación no era una preocupación para ellos antes, es decir, no estaban apegados a ritos ni tradiciones purificadoras en función de encontrar la justicia. Dice Pablo, ellos no estaban buscando la justicia, pero la encontraron por la fe. En sí, el tema central de este capítulo es la unidad en medio de la diversidad, porque sí, a Dios le gusta la diversidad del cuerpo, mis amados, siempre y cuando nos mantengamos unidos en aquellas cosas que son esenciales. Hasta ahora Pablo ha venido hablando acerca de esas cosas que se consideran comunes: la indignidad del hombre por causa del pecado, la justificación por la fe, la obra santificadora del Espíritu, etcétera, etcétera. Cosas que son inamovibles, son hechos incuestionables. Pero ahora Pablo habla de aquellas cosas que pueden ser causa de diferencias en cuanto a la opinión. En ese sentido, este capítulo es al mismo tiempo muy controversial, pero también muy hermoso, pues nos deja ver la diferencia entre doctrina y opinión y cómo podemos mantener una sana relación dentro del cuerpo de Cristo, a pesar de estas discrepancias en cuanto a las cosas que no son fundamentales. La primera cosa que debemos entender, mis amados, es que en cuestiones de fe existen cosas que son hechos irrefutables.
lo que conocemos como doctrinas fundamentales, aspectos tales como la deidad de Cristo, la salvación por la fe, la regeneración como una obra del Espíritu, de igual manera las manifestaciones del pecado, es decir, el robo, el adulterio, las borracheras y otras cosas semejantes a estas en las cuales no tenemos opinión. Las cosas simplemente son así y hay una orden tácita de Dios al respecto. Son cosas que no admiten opinión y en las que todos debemos estar de acuerdo. Sin embargo, mis amados, debemos admitir que existen cosas que no son hechos contundentes, sino cuestiones de opinión, en las que cada persona puede tener una perspectiva distinta y está bien, porque la palabra no se pronuncia de manera categórica en ninguna dirección o simplemente ni siquiera las menciona de alguna forma. Y aquí quiero mencionar algunas de esas cosas con mucho respeto, porque pues yo también tengo mi postura personal. Sin embargo, no puedo imponer mi posición porque es solo eso, mi opinión. Cosas tales como la música llamada secular. Hay quienes creen que un cristiano no debería escuchar música que no sea cristiana. La celebración de la Navidad, ¿verdad? Que cada diciembre produce controversia entre los cristianos porque algunos creen que debería celebrarse, otros dicen que Jesús no nació un 25 de diciembre, que esa es una fiesta pagana. Sin embargo, la Biblia no se postula en ningún sentido acerca de estas cosas, o situaciones como la vestimenta cristiana en cosas específicas como por ejemplo el pantalón en la mujer o el uso del velo en la cabeza, o incluso temas tan debatibles como los tatuajes, el uso del anillo de bodas, del maquillaje, de las alhajas, en los que, aunque algunos piensen lo contrario, la verdad es que no existe una postura directa de la palabra con respecto a esas cosas, sino que son cuestiones de opinión. Ya en este tiempo, los cristianos debatían por algunos de estos aspectos. Pablo aborda 2 ejemplos aquí en este capítulo referentes a la comida y a los días especiales, pero lo vamos a retomar un poquito más adelante. En el primer versículo, Pablo da una indicación y dice: reciban al débil en la fe, pero no para discutir sobre cuestiones de opinión. Ya que podemos ver varias cosas en esta primera parte. Y en primer lugar, Pablo hace una distinción entre 2 tipos de cristianos. Y en primer lugar menciona a los que son débiles en la fe, que son aquellos que tienen una conciencia un poco más débil. No son para nada cristianos de segunda categoría, no lo veamos de esa forma, sino que simplemente su fe necesita algunos refuerzos que le permitan mantenerse firme. Y en este caso se refiere a aquellos cristianos, en su mayoría judíos, que ellos veían necesario no comer ciertas cosas para mantenerse puros, o guardar ciertos días para sentir que honraban a Dios. A ellos es a quienes Pablo llama débiles en la fe. Para nosotros esto puede referirse a personas que tienen poco tiempo en el evangelio y aún necesitan explicaciones para ciertas cosas. Para ellos todo es nuevo y su fe necesita un apoyo que les permita seguir avanzando. Para algunos esta debilidad también es fruto de una educación cristiana fuertemente enfocada en las formas y en las tradiciones, lo que les dificulta poder recibir el evangelio puro y simple de Jesucristo sin aunarlo a formas, a costumbres, a reglas que han sido impuestas para mantener una vida cristiana más controlada. Necesitan seguir algunas formas o rituales para sentir que agradan a Dios. En ambos casos no es su culpa, sino de su entorno. Todos en algún momento pasamos por esa etapa de debilidad en cuanto a la fe. Pablo también hace alusión a aquellos que son fuertes en la fe, aunque no los refiere de esa manera directamente, sino que los alude de una forma intencional. Y creo yo que en su afán, lo hace en el afán de no hacer sentir menos a aquellos que son débiles y que necesitan refuerzos en su fe. Gente con una conciencia más libre en cuanto a su creencia, su convicción, que saben lo que Dios pide de nosotros en esencia y lo que no es esencial. Es a estos que Pablo les dice: reciban a los débiles, pero no contiendan con ellos en cosas de opinión. Eso no los va a llevar a nada.
Es verdad que ustedes han alcanzado cierta madurez o no crecieron en un ambiente de tradiciones como los otros. Por lo tanto, tengan paciencia y amor para con ellos. Habla de una acogida genuina, no solo tolerancia, sino una inclusión completa en la comunión del cuerpo. El apóstol establece aquí que dentro del cuerpo de Cristo existen diferentes convicciones en cuanto a temas secundarios. No estamos hablando de tolerar el error en doctrinas fundamentales, no estamos hablando de tolerar el pecado, sino de no emitir juicios en cuanto a temas que en la Biblia son debatibles, porque los hay, dado que la palabra no da un mandato absoluto sobre ellos. Al parecer, entre ellos había quienes comían carne y de todo tipo de alimentos, mientras que había entre ellos quienes llevaban una dieta kosher, heredada de su herencia judía. Es curioso que es a estos a los que Pablo les llama débiles, ya que en nuestra lógica la abstención de ciertas cosas debería ser tomada como una fortaleza. Pero en la lógica pastoral del apóstol Pablo, la madurez espiritual no siempre se mide por el ascetismo, es decir, por la abstención de ciertas cosas o por el seguimiento de reglas estrictas, lo cual se entiende cuando recordamos que la salvación no se logra con esfuerzo humano, sino a través y solo a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo. A continuación, Pablo nos da la regla más importante y saludable a la hora de la convivencia de la comunidad de fe, donde convergen distintas opiniones en cuanto a temas debatibles. Los que comen carne no menosprecien a los que no, y los que no la comen no juzguen a los que sí. En primer lugar, les habla a aquellos que son considerados fuertes en la fe, que no necesitan una forma, y les dice: reciban con amor y no debatan con aquellos que tienen costumbres que para ellos son necesarias. Ámenlos y recíbanlos sin menosprecio alguno. Pero después le habla a los débiles y les dice: ustedes no juzguen a sus hermanos que sí comen carne, porque a ellos Dios los ha aceptado. Es decir, Dios no los ha juzgado por esas cosas, porque no son trascendentales para Él. Luego hace un reclamo en forma de pregunta para los débiles que juzgan a los otros y les dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Es decir, a ti no te toca juzgarlo porque tú no lo compraste. Y si Dios así lo aceptó, ¿quién eres tú para rechazarlo? Además, su caída o su firmeza son cosas de su amo, no son tuyas. Y termina agregando: el Señor es poderoso para hacer que ellos se mantengan firmes. Así es que tú no te preocupes por cosas secundarias que veas en tu hermano. No te toca a ti juzgarlo, tú no lo compraste, su Señor lo aceptó así. No se trata de tolerar el pecado, se trata de no llamar pecado a aquello que Dios no lo llama así. Es aquí donde cabe mencionar una frase que resume todo este consejo de Pablo, atribuida tradicionalmente a Agustín de Hipona, aunque no podemos asegurar del todo. Y esta frase reza: en lo necesario, unidad; ante la duda, libertad; pero sobre todas las cosas, amor. ¿Es posible amarnos aunque pensemos diferente? En definitiva, sí podemos, ya que el amor trasciende esas diferencias. Si no las hubiera, el amor verdadero no sería necesario, mis hermanos. La uniformidad no requiere paciencia, tolerancia ni respeto, que son elementos que manifiestan el amor de verdad. Y Jesús dijo que seríamos distinguidos como sus discípulos si nos amamos unos a otros. Forzar la uniformidad es limitar el amor. No lo olvides, si forzas la uniformidad, estás limitando al amor. Y el amor es el distintivo del verdadero discípulo de Cristo. Pablo menciona también la diferencia que algunos hacían entre días. Hay quienes creían que había días especiales y algunos para los que todos los días eran iguales, refiriéndose muy probablemente a la práctica del Sabbat judío, que no tenía gran relevancia para los gentiles. Pablo aprovecha de esa disyuntiva, es decir, la diferencia de pensamientos en este respecto, para resaltar la importancia de la convicción personal, que, repito, no es en cuestión de doctrinas fundamentales, sino de los casos secundarios o debatibles.
Prácticamente dice que lo único importante aquí es que cada uno tenga una convicción firme al respecto, sea cual sea, y que su intención siempre sea la de agradar a Dios con todo lo que hace. El que come, dice, come para Dios, y el que no come, para Dios no come. Y eso es lo importante. El principio que nos regula como cristianos en este respecto es la conciencia ante Dios. La verdadera ética cristiana, mis hermanos, no consiste en legalismos, sino en vivir bajo el señorío de Cristo en todo lo que hacemos, de tal forma que la diversidad de prácticas piadosas no debería ser motivo de división en el cuerpo de Cristo. Los problemas siempre comienzan cuando alguien quiere imponer su forma como la única aceptable delante de Dios. Y esto funciona en ambos lados. Y en cosas que ni siquiera el Señor nos impuso nada en cuanto a formas específicas de adoración, en días de reunión, en estilos litúrgicos, en géneros musicales y en todas esa clase de cosas que a veces hacen tanta diferencia, que si debería haber luces o no en el momento del culto, que si la música que se toca debería de ser solo de este tipo o de aquel estilo, cosas que el Señor nunca nos dejó enmarcadas en su palabra. En este sentido, Pablo aplica el mismo principio: nadie imponga su opinión. No juzgue ni menosprecie las prácticas de los demás, pues si lo hace con convicción verdadera, Dios lo recibe. El apóstol cierra esta sección haciendo un llamado nuevamente a la humildad y a entender que en estas cuestiones nosotros no somos jueces de nuestros hermanos, sino que un día cada uno dará cuentas delante de Dios cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, pues todos, sin faltar uno solo, estaremos delante de Él para dar cuentas de nuestra propia opinión y forma de vivir la fe. Después de haber dejado claro que la unidad en el cuerpo admite la diversidad y que la mejor manera de actuar en cuanto a cuestiones de opiniones con respeto y fe, Pablo nos da algunas pautas para regular la expresión de nuestra opinión y la práctica personal de la fe, ya que no se trata solo de decir, pues cada quien su propia opinión y yo vivo como yo quiero mi cristianismo, como yo pienso que es mejor, sino que nos invita a considerar algunas pautas sobre las cuales construir nuestra opinión personal. Y en primer lugar dice, tomen en cuenta que cada uno de ustedes dará cuenta ante Dios de su opinión o forma particular. Es decir, que en el tribunal de Cristo seremos juzgados, no para salvación, no es para decidir si te salvas o no, sino habla de un juicio para galardón. La salvación es algo que ganamos por los méritos de Cristo. Sin embargo, dice la palabra que si bien somos salvos, puede haber pérdida o ganancia, según sea el caso. Pablo menciona ahí en su primera carta a los Corintios que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Así que el primer consejo para formar tu opinión personal en cuanto a estos casos secundarios es: ten una clara conciencia de lo eterno. Es decir, tal vez esto no es pecado, pero abona a mi favor de alguna manera, es decir, tiene valor eterno. No se trata solo de si es bueno o es malo. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esa conveniencia tiene sus ojos puestos en la eternidad. Así que piensa, ¿esto me ayuda a cumplir el propósito de Dios o solo me entretiene? No es malo, pero me remonta a mi vida pasada, me estorba en mi crecimiento cristiano. No debemos solo pensar en ser salvos, sino en ser recompensados. No todos recibirán lo mismo allá en el cielo. Debemos tener cuidado de que nuestra forma personal no sea más que paja de la que después no nos quede nada. En segundo lugar, menciona otro filtro importante, que es el filtro del amor al prójimo. Pablo dice, procura no ser tropiezo para tu hermano. Es el nivel más fuerte de la madurez. No se trata de decir, pues para mí no es malo, si a ti te afecta, pues es tu problema. No, porque eso ya es pecado. No el que hagas algo que no está prohibido, sino en hacer algo que afecta la fe de tu hermano. Es decir, además de la conciencia de lo eterno, debemos tener conciencia de nuestros hermanos.
Si tú conoces a tus hermanos y sabes que el que tú hagas algo puede desviarlos de la fe, la recomendación es no lo hagas. Dice, si algo es malo, si algo es considerado como malo por tu hermano, para él lo es y puedes afectar su conciencia haciéndolo delante de él. No lo hagas, al menos no lo hagas delante de ellos. Dice Pablo, eso déjalo entre tú y Dios. Porque lo malo en muchos es que lo publican a los cuatro vientos en el afán de alegar libertad y al mismo tiempo se hacen esclavos del orgullo y de la falta de amor por sus hermanos. Toma en cuenta que hay cosas que, si bien no son malas, remiten a alguno de tus hermanos a su vida pasada y eso puede hacer tambalear su fe. Por último, Pablo cierra este capítulo aludiendo a vivir con una convicción sólida en todo lo que hagamos. Dice, dichoso aquel que su conciencia no lo acusa, porque en cuestiones de opinión, mis hermanos, la conciencia debe estar clara, ya que si dudas en hacer algo y lo haces, estás pecando. Así que no debemos menospreciar a quien no usa cierta vestimenta, ni forzarlo a cambiar, ya que si hay duda en su corazón, lo estamos haciendo pecar. Tampoco imponer formas tradicionales porque quien las adopta, pero no por fe sino por miedo, también está pecando. En conclusión, mis amados, dice el apóstol, a todos y en todos los aspectos secundarios y de opinión, todo lo que se hace sin fe se vuelve pecado. Así que, mis hermanos, les invito a que consideremos con un corazón abierto y una vista abierta en cuanto a lo que la palabra del Señor nos enseña y que seamos sabios y vivamos con amor nuestra fe ante nuestros demás hermanos. No impongamos nuestras ideas personales en cuanto a cosas que no son fundamentales de la fe. Tengamos la sabiduría para escudriñar en la palabra y entender que hay cosas que son de opinión, porque las hay, muchísimas de ellas. No llamemos pecado algo que la Biblia no llama pecado, ni impongamos nuestro pensamiento personal en los demás. Si para ti eso es malo y no lo hagas. Pero si para otro hermano no lo es, no lo juzgues ni lo menosprecies. Amémonos, seamos humildes y entendamos que un día todos vamos a dar cuentas, que yo no pagué por mi hermano, Jesús pagó por él, y si él lo acepta, yo lo debo de aceptar también. Bendiciones para todos mis hermanos y les invito a que retomemos ánimo porque vienen los últimos 2 capítulos de esta hermosa carta y terminamos con esta reflexión. Así es que hagámoslo con todo el corazón y terminemos de la mejor manera. Bendiciones. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.